una gran mayoría de chilenos, el primer recuerdo que tienen de él a principios de los 90 es con delantal blanco, pelo largo tomado y la responsabilidad sobre sus hombros de liderar hace justo 30 años la primera separación exitosa de siameses en Chile. Hasta hoy la gente en la calle se lo agradece, pero lo cierto es que este pediatra, egresado de la Universidad de Chile, no separó a nadie, sino que como subdirector del Calvo Maquena fue la cara visible del equipo que logró la hazaña en 1993. Descendiente de vasco e hijo de médico, es el mayor de 10 hermanos, una familia tan numerosa que cuando se iban de vacaciones al sur de Chile con mascotas, camión y casa rodante a cuestas, los lugareños decían que había llegado el circo. Sin duda una familia alegre pero exigente en la formación de cada uno de sus hijos, educados en el Colegio San Ignacio. Osvaldo siguió los pasos de su padre, pero además escribía poesía, dirigía y actuaba en teatro, corría maratones y dentro de lo posible en dictadura participaba en política. Sin duda un líder cuyo talento para comunicar lo convirtió en rostro del mayor éxito médico hasta entonces y una voz creíble en temas de salud. Por eso, cuando años más tarde el expresidente Ricardo Lagos lo nombró ministro de Salud para suceder a Michelle Bachelet, su nombramiento en febrero de 2002 fue el más aplaudido de ese gabinete para un desafío enorme. Osvaldo Artaza tuvo que utilizar toda su legitimidad para tramitar el Plan Auge, una tarea dura e incomprendida que lo llevó al desgaste y a salir del ministerio a los 13 meses. Ya casado y con 3 hijos, dejó la política activa para dedicarse al diseño de políticas públicas, a la gestión desde los territorios y a la docencia. Ha sido consultor en varios países de América Latina y trabajó años para la Organización Panamericana de la Salud, primero en México y después en Argentina. Dueño de un carácter dialogante, no sorprende que trabaje en grupos transversales. De hecho, en los últimos meses ha trabajado junto al también exministro Jaime Mañalich en propuestas en materia de ISAPRES y en recomendaciones para enfrentar la que hoy es la principal crisis sanitaria del gobierno del presidente Gabriel Boric. Precisamente en medio de esta emergencia conversamos con el doctor Osvaldo Artaza Barrios. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos en su casa, en momentos también que son complejos, críticos en materia sanitaria. Pero lo quiero llevar para atrás. ¿Es verdad que todavía lo reconocen por la separación de los siameses? Sí, yo creo que todo el mundo se olvidó que fui ministro, pero nunca nadie se olvida de la separación de los siameses. Y me preguntan por qué ya no uso el pelo largo, tomado, y me quité la barba. Y quedó eso en la mente y en el corazón de las personas de una manera impresionante. Bueno, ahora justamente en estos días se cumplen 30 años de la separación de los siameses. Desde la perspectiva que dan estos 30 años, ¿qué significó para nuestro sistema de salud poder haber realizado eso en el sistema público? Hay que ponerlo en el contexto del principio de los años 90, en que los hospitales públicos estaban realmente desfinanciados, no tenían las calderas, las ambulancias, no había nada, porque habíamos pasado de una época de desinversión en que el gasto público en salud estaba desplomado. Entonces, y al mismo tiempo estaba floreciendo las clínicas privadas y por lo tanto la sensación al interior, la emoción al interior de los hospitales públicos era de abandono y por lo tanto esa época y esa operación fue como una llamarada de esperanza, de volver a creer en nosotros mismos. Y yo recuerdo cuando salieron los niños ya separados, estaba todo el personal del hospital, un día feriado, estaba todo el personal del hospital y hicieron como hilera y aplaudían. Y en el fondo lo que estaban era como reconociéndose a ellos mismos, a nosotros mismos. Y eso fue muy, muy importante y abrió todo un camino de desarrollo, de nuevos proyectos y recuperar la fe. Yo creo que fue importante y esa cirugía
yo creo que contribuyó a eso. Sin duda. Ahora, fue un proceso largo porque recuerdo que hubo la preparación de los niños como tenía que ser para que generaran la piel necesaria para que pudieran hacer la separación. Y desde el punto de vista humano, también, ¿cómo fue? Porque era la primera exitosa. ¿Tiene contacto con uno de los niños? Porque uno falleció a los años después. Sí. Él ya es un hombre. O sea, han pasado 30 años. Trabaja y la verdad es que es un orgullo verlo ya en el tiempo. Y la verdad es que fue, y se ha utilizado aún como un ejemplo esa cirugía de trabajo en equipo, porque yo creo que para la época fue muy novedoso que más de 50 personas profesionales tuvieron que intervenir y eran varios equipos. Entonces, el tema también era cómo, y eso fue mi responsabilidad, porque efectivamente yo no usé el bisturí, pero mi responsabilidad fue articular y organizar que los distintos equipos, ¿no? Que eran equipos muy potentes, con liderazgo potente, como el de cirugía torácica, el doctor Gómez, y el doctor González, con todo el equipo de abdomen, el equipo de reconstrucción, digamos, ósea, el equipo traumatológico, el equipo que trabajaba en la parte hepática, era la parte anestésica, con la doctora Cavalieri. Eran todos equipos muy potentes que había que articular, y de hecho fue una muy linda experiencia y aprendizaje de cómo se pueden alinear y distintas disciplinas con un objetivo común. Sin duda. Ahora, era una época en que además le tocó ser el rostro comunicacional, porque alguien tenía que asumir la comunicación, una persona que fuera creíble, y recayó en usted, que usaba colita, barba, en una época en que eso todavía lucía medio hippie y poco confiable. ¿Cómo marcó eso? Yo creo que eso de alguna manera generó una empatía mayor. Una empatía que una persona que es distinta. Y la verdad es que, no sé, lo que uno intentó en ese momento fue simplemente hablar no tanto de la técnica, sino que hablar sinceramente desde el corazón. Y de hecho eso fue bastante criticado, porque yo recuerdo que el día antes de la operación, incluso yo apelé a que la gente creyente rezara. Entonces varios dijeron: ¿qué está diciendo este doctor? Si es la ciencia. Entonces, ¿cómo la ciencia? No, si la ciencia, ¿por qué va a ser incompatible con la creencia, con nuestra espiritualidad? Entonces, ¿Y usted es creyente? Sí, yo soy creyente. Y soy muy respetuoso de los que no creen, pero en ese momento era tan cargado emocionalmente de lo que iba a pasar al día siguiente, que efectivamente a mí y a muchos nos salía natural, digamos, invocar a nuestra espiritualidad. Y de hecho, ese día, que era un día feriado porque no queríamos afectar la marcha normal del hospital y las cirugías de otros niños, comenzó con una eucaristía. Hoy día eso sería como impensado, pero claro, quienes dirigían los distintos equipos eran todas personas creyentes. Entonces fue como natural partir con una Eucaristía. Doctor, y en esa época, bueno, recuerdo además que la fama llegó pronto y usted era joven. ¿Cómo le llegó la fama siendo tan joven? Porque, claro, generó credibilidad, empatía, y yo ya me acuerdo que tema que había nacional era consultado, invitado a la televisión. ¿Cómo llegó qué le provocó esa fama tan abrumadora? Bueno, afectó no solo mi vida digamos, personal, afectó a toda mi familia y a mis hijos, porque evidentemente no fue neutro, no fue neutro. Y evidentemente también, hay que ser sincero, abrió posibilidades. De hecho, o sea, si no hubiera tenido ese conocimiento de parte de la opinión pública, el presidente Lagos no me hubiera encargado liderar un proceso de reforma en su etapa más complicada, porque a mí me tocó el diseñarla y me dio 3 meses. Me dijo: tienes 3 meses para hacer los proyectos de ley y además
todo el trámite en la Cámara de Diputados, donde fue la pelea más terrible. Porque, la gente ya no se acuerda, pero fue muy difícil sacar adelante ese proceso de debate, de discusión. Y recuerdo que me pidieron que saliera con una guaguita en brazos, con un spot, porque justamente como una señal de esperanza de que la reforma iba a traer beneficios. Y me criticaron, no se imaginan lo que me criticaron. Así que, pero esa época que fue dura y que la reforma saliera, en gran medida se debió a que la gente me conocía. Y le creía. Y que tenía credibilidad. Sí. Ahora, todo ese capital de credibilidad lo invirtió en eso, porque también fueron momentos duros y de desgaste que terminaron finalmente con su salida. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, de hecho, porque venía del éxito, o sea, le tocó bailar con la fea de frentón. Bueno, de hecho hubo un parlamentario que dijo que yo me había quemado como un fósforo. Ya. Pero la verdad es que uno para qué está sino para servir. O sea, ¿qué otro sentido tiene la vida sino tratar de dejar huellas cuando uno camina? ¿Qué otro sentido tiene la vida sino poder tener la tranquilidad de conciencia de mirar para atrás y de habérsela jugado? Mi vida ha sido jugármela, o sea, me la jugué como dirigente estudiantil a fines de los 60, en los 70. Me la jugué en una época muy dura en que se interrumpió nuestra democracia. Me la jugué en el Calvo Maquena y estoy tratando de jugármela todos los días. Y me equivoco, claro que me equivoco. Es que el diablo no se equivoca. Y bueno. Bueno, claro, en esa época fue duro salir del ministerio. O sea, fue más duro estar. No se imagina el alivio que me dio cuando... Además que fui muy conversado con el presidente Lagos. Yo soy bien llorona, porque soy muy emocional. Entonces me acuerdo una vez que ya no podía más. Entonces fui donde él y me puse a llorar. Y él me miraba así como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago con él? Sí, entonces yo le decía, yo no doy más. Entonces me dice, paciencia. Saca los proyectos de ley, sácalos de la Cámara de Diputados y ahí hablamos. Apenas se aprobaron los proyectos de ley en la Cámara de Diputados, que fue en diciembre. Me voy a recordar perfectamente diciembre. Le dije, presidente, le tengo el regalo de Pascua, están aprobados los proyectos de ley y ya. Me voy. Déjenme tranquilo. Sí, fue duro. ¿Qué fue lo más duro? Lo más duro fue es que por todos lados me llegaban críticas, digamos, y de gente muy cercana. El Colegio Médico fue el que trató durísimo. ¿Enrique Acorsi era presidente del Colegio Médico en ese entonces? Estaba Juan Luis Castro. Y él actuó, no una cosa personal, sino que era un tema gremial que generó mucha resistencia. Porque en salud no hay nada más difícil que hacer reforma en salud, porque es muy difícil dejar contento a todos. Cada quien tiene su idea de cómo hay que hacer las cosas en salud. Y generar consenso, generar acuerdos en salud es muy, 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 muy difícil. Y bueno, usted ve ahora con el tema de la ISAPRE, vamos a hablar de eso más adelante. Que hay. Claro, pero sin duda, cada uno tiene su modelo en la cabeza. Exacto. Bueno, pero yéndonos hacia atrás de este liderazgo que era innato, el mayor de 10 hermanos, debe ser difícil sobrevivir en una familia de 10. No sé, para el último debe haber sido el... No, los más chicos siempre se la llevan más fácil. ¿Sí? Claro, siempre los mayores, sobre todo en las épocas que ya no existen familias de 10 hermanos, pero siempre en esas familias grandes el mayor tiene que andar ahí. El ejemplo. Y dando instrucciones y ayudando a que las cosas sucedan, y a uno le dan una carga de responsabilidad que tiene cosas buenas y cosas muy, muy negativas. Con un papá muy exigente. Un papá vasco, un poquito bruto, para decirlo así, pero ya con la distancia uno ve las partes buenas y se queda con las partes buenas. Sin duda. Y una mamá que todavía vive. Una mamá que vive y que vive aquí cerquita, es vecina. Está aquí a la Guaite. aquí mismo. Ahora, ¿qué marca una familia tan grande? La diversidad. La diversidad. Uno aprende a convivir. Uno aprende a que
tiene que ser generoso, porque la comida para 10 siempre es poco, y sobre todo cuando empiezan a llegar los amigos, las pololas, los pololos, y nunca tú tienes espacio para ti solo, nunca existe en una familia de 10 hermanos tu pieza. O sea, la palabra compartir está grabada a fuego. Claro, no queda otro. No queda otro. Además, una familia bien entretenida. Pero ya, y eso también marca el liderazgo. En la época de estudiante, bueno, y además con un papá que pese a todo lo estricto, los dejó ser cada uno, tener las ideas que ustedes quisieran, porque él tenía otro pensamiento político al que finalmente le salieron casi los 10, por no decir los 10. Bueno, así, pues imagínate las discusiones en la mesa, eran un poquito duras, y a él no le gustaba que le llevaran la contra, entonces ahí hubo un gran aprendizaje de cómo uno poner su punto de vista sin generar la catástrofe en la mesa con un padre que no le gustaba que le llevaran la contraria. Bueno, en la época de estudiante de colegio, usted estaba en la Democracia Cristiana, ¿no? Yo primero vengo del mundo de la iglesia joven y la teología de liberación. De esa idea, mi inicio en la política viene muy de la izquierda. Uh-huh. Y lo que me sucedió es que... ¿Pero fue opositor a Salvador Allende? Sí, porque fui primero partidario, porque yo estaba... Mis amigos nos dividimos, mi grupo de amigos se dividió entre los que iban por Allende y los que íbamos por Tomisch. Y fundamentalmente éramos casi la misma comunidad. Y en lo que nos hizo optar, y me hizo personalmente optar por Tomisch, era que el tema de la revolución armada, que era el modelo del Che, en ese momento no se me hacía para mí compatible con lo que yo pensaba. Pero cuando se elige Salvador Allende, salí con todos mis amigos a celebrar. Y el grito que teníamos era «Viva Tomisch, viva Allende». Y lo que hicimos en los primeros tiempos fue participar con mucha alegría en el proceso de cambio. Y lo que nos generó separación fue el tema de la ENU, de la Escuela Nacional Unificada, donde ahí se generó la controversia, la polarización, y después entramos en una espiral de locura. Estamos a 50 años. ¿Cómo se vivió esa espiral de locura? Una espiral de locura en que ya no nos conversábamos. Los que éramos antes amigos nos dejamos de hablar y pasó a ser un tema de trinchera que espero que nunca más en Chile vuelva a pasar. Y por eso yo me angustio cuando de repente veo el clima de polarización que estamos viviendo en Chile. ¿Se parecen? No se parecen, pero a mí se me erizan los pelos cuando veo que la crítica política llega a un punto que impide una conversación y el diálogo respetuoso. Porque yo viví tiempos tan duros producto de esa falta de capacidad de respetarnos y dialogar. Yo ingresé el año 73 a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Éramos un curso de más de 300. Luego del golpe desaparecieron. Nunca más vi a 100 compañeros. Entonces, los que vivimos esa época aprendimos que los derechos humanos no es una cuestión teórica, y aprendimos que el valor del respeto y el valor del diálogo es demasiado importante. Disculpe, pero que me trajo recuerdos duros, difíciles. Son recuerdos fuertes. Sí. Sobre todo en una fecha que vamos a vivir el cincuentenario en un ambiente, claro, usted dice no se parecen tanto, pero hay una polarización creciente. Sí. Y allí
cómo apelar a la memoria, porque el ser humano no está construido desde la historia. Somos seres sociales construidos desde la historia. Y la única manera de no repetir los errores es poder tener la capacidad de mirar la historia y tener mucho cuidado con la memoria. Y creo que esta época, en que los 50 años, que además va a revictimizar a mucha gente que perdió a sus seres queridos, y que es un dolor constante. Es un dolor constante que todavía está presente en nuestra sociedad. Entonces, en estos 50 años, yo diría que es un momento para tener espacio para la memoria y un espacio de afecto, un espacio de respeto y en la cual podamos, digamos, sacar lecciones. Hay una expresión que dice nunca más. Bueno, ese nunca más tiene que, digamos, expresarse en los días que vienen de cara a los 50 años. Hay gente que dice, ¿hasta cuándo van a seguir hablando del golpe, de los desaparecidos, de los derechos humanos, que cada vez que se habla la izquierda invoca los derechos humanos? ¿Qué responde usted? Hay que hablar de eso hasta que no sea un tema de la izquierda. El día que sea un tema de todas y todos los chilenos, independiente del color político, cuando todas y todas en Chile, del partido que sea, asuman que el tema del respeto, del diálogo, de los derechos humanos es un tema que trasciende cualquier coyuntura o tema en la cual podemos tener legítimas diferencias, ese día yo creo que ya es el día que podemos decir estamos en un momento distinto. Por mientras, hay que seguir recordando y teniendo respeto por la memoria. Doctor, vamos a hacer una pausa, la primera aquí en CNN Íntimo, y vamos a seguir conversando. Tenemos muchísimos temas porque los temas sanitarios y de una persona que viene de un mundo tan diverso también da para mucho. Así que al regreso estamos nuevamente con el doctor Osvaldo Artaza. Estamos de regreso junto al doctor Osvaldo Artaza. Estábamos hablando de este año en que se recuerdan los 50 años del golpe. Usted entró a estudiar medicina en el año 73, por lo tanto vivió el golpe ese mismo año. Y después su desarrollo como médico le tocó en dictadura. Y su primer destino como general de zona fue Mulchen. ¿Cómo fue vivir en dictadura, en Mulchen, cuando además usted tenía el teatro como la actividad artística donde se desahogaban y se expresaban todas las cosas que no se podían expresar? Fue curioso, porque el año 80, cuando llegó a Mulchen, había una mortalidad infantil como de 50 por 1000 nacidos vivos, una cosa, y la principal causa era la desnutrición. Entonces, el tema social para mí fue impactante. Y entonces me quedó claro que no podía ayudar a resolver todos esos problemas solamente atendiendo niños en un box, en un hospital comunitario pequeño. Y entonces inmediatamente me puse a trabajar con otros, armando equipos para trabajar sobre lo que hoy día se llama determinantes sociales, o sea, qué es lo que condiciona que esos niños estaban desnutridos y todo eso. Y en ese momento habían designado como alcaldesa a una señora que era de ahí, era de Mulchen, y ella le encantaba que hiciéramos cosas. Entonces le daba lo mismo al tema político que hiciéramos cosas. Entonces me apoyó
a sacar un diario, El Amanecer de Mulchen. Yo era el director, mi esposa era la diseñadora gráfica y sacábamos un periódico. Tenía un programa de radio, la radio Lincoln de Mulchen, un programa diario de radio, y organizamos una compañía de teatro. Y en todo eso tocábamos la temática social y organizábamos a los comerciantes, a la sociedad civil de allá de Mulchen para cooperar, juntar dinero y hacer un comedor popular y alimentar a los niños. Y la alcaldesa estaba fascinada y nos apoyaba. Pero la cambiaron y pusieron a un señor de Santiago que era muy rígido desde el punto de vista político, y entonces entramos en conflicto. Y esto entró en crisis definitiva cuando organizamos un festival de teatro en Mulchen. Nunca se había hecho un festival de teatro. Y llegaron un grupo de distintas partes. Y vino un grupo de Santiago a dar una obra de Radrigán, Las Brutas. El alcalde nos pidió todos los textos. Esto es la primera vez que cuento este asunto. Nos pidió todos los textos para censurarlos, obviamente. Entonces, en el hospital, todo el mundo escribiendo los textos de nuevo, porque los textos eran un poquito puntudos. Y la obra que presentaba la compañía nuestra era sobre los detenidos desaparecidos de Mulchen. Imagínense en esa época presentar una obra sobre los detenidos desaparecidos. Entonces cambiamos todos los textos, pero no cambiamos el de Las Brutas porque lo estaban dando en Santiago. Y dijimos, ¿cómo iba a haber problema con una obra que la están dando en Santiago? El alcalde revisó todos los textos y encontró algo que como crítico para la municipalidad en el texto Radrigán. Entonces dijo, se prohíbe. ¿Qué nos dijeron? Empezamos por todo el pueblo a decir, vengan a ver la obra prohibida por el alcalde. Entonces se nos llenó el teatro. Se nos llenó el teatro. Y ahí sucedió algo que yo creo que la gente no lo va a creer nunca. Cuando se dieron cuenta de que íbamos a dar la obra prohibida, llamaron a la comisaría para que impidieran que se diera ese asunto. Y el que estaba de guardia dijo, no puedo hacer nada porque todos sus jefes estaban en el teatro, con su familia, etc. Sí, fue curioso. Entonces fueron a Frontel, que es la compañía de eléctrica, para decir qué se podía hacer, si se podía cortar la luz. Y el que estaba ahí de guardia dijo lo mismo. Está todo en el teatro municipal. Pues. Entonces, ¿sabes lo que hicieron? Mandaron tumbar a tiros el transformador eléctrico de Mulchen y quedó todo el pueblo oscuro. Entonces nosotros seguimos dando las obras con velitas, pero la obra de Radrigán necesitaba como mucha luz. Entonces el que dirigía el sindicato del hospital me dice, doctor, ¿qué hacemos? Entonces yo le digo, porque todos los años en los hospitales se hace el día del hospital, entonces se pone un proscenio. Entonces, ¿cuánto te demoras en colocar el proscenio del día del hospital? ¿Colocar las luces de emergencia del pabellón? Me dijo, doctor, 20 minutos. Terminamos unas obras que eran más bien de baile, danza, qué sé yo, y anunciamos que si querían ver la obra prohibida por el alcalde, tomaran un cabo de vela y marcháramos desde el Teatro Municipal, que está en la plaza, hacia el hospital, 5 cuadras. Marcháramos todos. Entonces fue el pueblo de Mulchen, marchando con una velita, estamos hablando de los años 83, con una velita desde el Teatro Municipal hasta el hospital donde se dio la obra. Todo el mundo de Mulchen todavía se acuerda de eso. Al día siguiente yo estaba ya despedido. Eso obviamente. Es lo que me imaginé, claro, al día siguiente fue el último día, digamos. Claro, me hicieron un gran favor porque inicié todo mi periodo de especialidad, de pediatría primero, después cardiología infantil, en mi querido hospital Luis Carlos Maquena. Pero eso, mire la historia. Mire la historia. Bueno, sorprendente. Bueno, todo lo que hicieron con el pueblo como actor, la capacidad de movilización. Pero fíjese que, y el compromiso. Que la gente agradece eso, más allá de la cosa política, porque el día que nos fuimos, nosotros teníamos una citroneta. El día que nos fuimos, nosotros teníamos los hijos chiquititos, los 3 niños muy chiquititos. Nos fuimos, nos acompañó medio pueblo, la ambulancia tocando la sirena y el vehículo de los carabineros
adelante, también tocando la sirena, desde el pueblo hasta la carretera. ¿Y después volvió a Mulchen alguna vez? Sí, he vuelto y me han hecho reconocimientos y para mí fue muy marcador justamente de lo que desde salud se puede hacer cuando se logra esa alianza entre el equipo de salud y una comunidad. Para mí eso fue un aprendizaje, pero hasta el día de hoy, que agradezco y bueno, sigo en contacto con mucha gente de Mulchen con mucho cariño. Me imagino. Ahora, la segunda salida que le tocó más o menos, claro, en distintas condiciones, fue la salida del ministerio. Pero ahí después del ministerio también se abrieron otras puertas y se fue como consultor en varios países del continente y se fue a la Organización Panamericana de la Salud, donde estuvo prácticamente 5 años afuera. ¿Cómo fueron esos años de experiencia, tanto en México, en Argentina? Fueron también de mucho crecimiento. O sea, yo no puedo sino dar gracias a la vida por las oportunidades de crecimiento. O sea, de poder estar en contacto con gente maravillosa, de poder estar aportando humildemente en lo que se puede. En México no se imagina el cariño con que fui siempre recibido y escuchado y lo mismo después en Buenos Aires, uno que siempre pela a los vecinos, pero la verdad que fue una experiencia también maravillosa. Así que es momento para mí, momento de agradecer. ¿Y cómo se ve en la salud pública desde ese lugar, considerando todo el mapa regional que tenemos? Con muchos desafíos. Muchos desafíos. Igual que es lo mismo que en Chile. Hay muchas cosas que se han hecho, muchos avances, pero los desafíos que quedan son enormes, enormes. O sea, hay mucho que crecer y mejorar. El gasto público en salud es bajo y eso explica que la gente tenga que sacar de su bolsillo para poder enfrentar una enfermedad. La percepción de que depende de dónde naces, de tu condición socioeconómica, si tienes acceso o no tienes acceso a atención de calidad, eso también es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, aunque se han hecho avances y hay que reconocerlo, los desafíos que quedan son enormes. Bueno, estamos también atravesando un momento bien delicado respecto al sistema de salud, porque está este problema de las ISAPRES. Hay mucha gente de las ISAPRES que ha dejado las ISAPRES, se ha ido a FONASA. Hay que ver cómo se va a aplicar finalmente el dictamen de la Corte Suprema. Y usted ha estado también preocupado de eso con esta experiencia de gestión en salud. ¿Ve una salida? O sea, tiene que haberla. O sea, claramente sí, todo tiene una salida, pero ¿cómo va a ser esa salida? Tiene que haberla. Va a depender de que si hay generosidad en los actores políticos, porque todos tienen que ceder un poco. O sea, primero tenemos que entender de que no puede haber salud distinta para los que tienen más recursos que los que son pobres. O sea, tiene que haber lo que se entiende como salud universal. O sea, acceso a atención digna para todas. Y eso obliga a que nos pongamos de acuerdo en tener un fondo en que todos los recursos se mancomunen, de tal manera de poder afrontar mejor, de manera más eficiente y más equitativa el riesgo de salud de las personas. Sí, eso es lo primero, ponernos de acuerdo en eso, en poder poner todo lo que son fue el único punto impuestos, contribuciones. En el anteproyecto de la Constitución donde no hubo acuerdo. Es que justamente tenemos que lograr mancomunar y luego ver si lo hacemos a través de un seguro público único o si tienen algún rol los seguros privados. Y eso tiene que decidirse democráticamente, pero tiene que decidirse. Ahora, si los seguros privados siguen teniendo un rol hacia el futuro, tiene que ser dentro de la lógica de la seguridad social en salud. O sea, no puede ser con discriminación, no puede ser con persistencia. La tabla de factores... Claro, tiene que ser con un solo plan. Fuera, claro. Y tiene que ser con una sola tarifa, no puede discriminar porque uno es
es un hombre o mujer, si uno es joven o es viejo, o sea, tiene que haber el principio de la solidaridad. O sea, si van a seguir los privados participando en lo que se llama el aseguramiento en salud, tiene que ser bajo otra lógica, la lógica, digamos, una lógica sanitaria, una lógica solidaria. Yo creo que en Chile ya está instalado que la prestación tiene que ser mixta, o sea, tanto prestadores públicos como prestadores privados. Donde tenemos la controversia es si vamos a tener solo un gran FONASA para todos o si además del FONASA van a haber entidades privadas que administren un plan de salud. Si eso es lo que decide el país, tiene que ser bajo condiciones totalmente distintas a las de ahora, porque el modelo de negocio tal cual fue diseñado para la ISAPRE ya colapsó. Y eso yo creo que también se ha ido generando algo de consenso. Sin duda. Doctor, vamos a hacer la última pausa para seguir hablando de este tema, donde usted además ha trabajado transversalmente para generar una propuesta. Así que hacemos la pausa y regresamos. Y ya estamos de regreso iniciando el último segmento junto al doctor Osvaldo Artaza en medio de esta crisis sanitaria de tantos tipos. Estábamos hablando del tema de las ISAPRES. Hay ISAPRES que plantean que no tienen más de 2 meses de duración si el sistema no se arregla, si no hay una respuesta definitiva. ¿Cómo lo ve? Porque usted transversalmente hizo un documento con el doctor Mañalich, que yo no sé cómo se pusieron de acuerdo, pero hicieron una propuesta. O sea, hemos estado tratando de buscar acuerdos a pesar de que tenemos muchas diferencias, pero lo que yo puedo señalar es que dar tranquilidad y confianza. El sistema de salud chileno va a salir fortalecido, siempre ha salido fortalecido de las crisis, pero eso va a depender de la capacidad de generar consenso, de generar acuerdos, y de entender que aquí no es un tema de perdonazo ni de ganar tiempo, sino que de aprovechar esta crisis como una oportunidad para tener un sistema de salud que sea universal, que sea desde la lógica de la seguridad social en salud y que aprovechando la fortaleza del sistema público y la colaboración del sector privado, se pueda llegar a una fórmula de acuerdo que permita un sistema que sea más eficiente, más equitativo y más solidario, que es lo que necesitan las personas. Pero con, digamos, la provisión mixta. La prestación en Chile culturalmente ha sido siempre mixta y lo va a seguir siendo. Si el tema es que desde el punto de vista del financiamiento tenemos que asegurarle a las personas de que va a ser de la manera más equitativa y más eficiente, porque los recursos en salud siempre van a ser escasos. Y el tema está entonces cómo hacemos que los recursos los podamos utilizar mejor y la mejor manera de hacerlo es que el riesgo en salud sea soportado de una manera solidaria, o sea, que las personas jóvenes de alguna manera cooperen con los que tienen mayor edad, las personas que son sanas lo hagan con los que tienen un padecimiento y que los que tienen más ingresos apoyen a los que tienen menos, porque después en la vida siempre nos tocan estar en distintas posiciones y debemos dar la garantía a cada chileno y chileno de que los temas esenciales de salud, que son lo más importante para la calidad de vida, estén establecidos como un derecho humano fundamental. Claro, lo que pasa es que el momento político es tan complejo que uno ve difícil llegar a un acuerdo como ese, donde se necesita tanta generosidad cuando durante tantos años nos inculcaron el individualismo. Tengo la esperanza que la profundidad de esta crisis nos va a obligar a ponernos de acuerdo. No podría caer el sistema. El sistema no va a caer.
Y el tema está que la solución puede ser mejor en la medida de que los actores políticos hoy día muestren toda su generosidad, y a eso apelo. Doctor, ¿y cómo ve la gestión de este gobierno? Porque ahora estamos viviendo una situación compleja donde la gestión del gobierno en materia de salud está siendo duramente cuestionada, criticada y que no está pasando el test. ¿Cómo lo ve usted? A todos los ministerios se les ha dicho lo mismo, del gobierno que sea. Y personalmente yo con el equipo de salud que ha estado en el ministerio, del gobierno que sea, siempre he tenido una actitud propositiva. En salud yo creo que hay que siempre estar apoyando. Tú puedes apoyar desde la sugerencia, pero desde la crítica constructiva. Pero lo más importante es que hay que colocar a las personas por encima y no andar tratando de sacar provecho político de corto plazo. Yo creo que eso hace mucho daño. Y por lo menos personalmente no lo he hecho y no lo voy a hacer nunca. Uh-huh. No me van a criticar entonces al gobierno en materia sanitaria. No, ni a ningún gobierno. Más bien me pongo al servicio de quien está en el Ministerio de Salud, quien está en esa silla, sea del partido que sea. Yo lo viví, yo lo sufrí. No quiero para nadie eso. Entonces, eso te enseña que la actitud tiene que ser una actitud de colocarse al servicio. ¿Cómo fue la reunión que tuvieron con la ministra, que fue hace unos pocos días, donde estaban ministros de todos los colores? Fue amable, fue distendida. Fue, incluso podríamos decir, hasta familiar. Y hubo un nivel de consenso enorme. Entonces uno dice, qué curioso, en ese ambiente, un ambiente de apoyo, un ambiente de afecto, y por afuera... el discurso público es muy distinto al privado. Un poquito distinto, y eso nos hace bien. Yo creo que gran responsabilidad tenemos quienes hemos tenido posiciones en distintos lugares y podemos hablarle o apelar a la ciudadanía. Yo creo que lo más importante es colocar siempre por delante el interés superior, el bien común. Y eso implica un esfuerzo de educar desde el ejemplo, desde la coherencia, y a veces eso se nos olvida un poco. Usted como pediatra, doctor, porque todavía quedan 2 semanas que pueden ser bien complejas para el virus sincicial, ¿cómo ve que vamos a poder enfrentar estas próximas 2 semanas? ¿Qué es lo que usted ve que hay que hacer y cómo se decide el tratamiento de un menor? Porque lamentablemente en años anteriores no nos habíamos fijado en cuántos eran los menores que morían por virus sincicial. Ahora se está haciendo un punto cada vez que un niño muere, cuando ha muerto, porque este es un virus que tiene una mortalidad determinada. Pero ¿qué le dice usted a las familias cuando quedan todavía estas 2 semanas por delante? O sea, primero que para los que amamos la pediatría, ningún niño que fallezca nos puede ser indiferente y nos tiene que impulsar a la mejora, porque en salud hay mucho que mejorar. Pero lo central en las semanas que vienen es apelar a la conciencia solidaria de las familias, de las personas, de tomar medidas que sabemos que son tremendamente eficientes. Hay muchos que aún no se han vacunado, sobre todo los adultos mayores, que son los más susceptibles a lo que va a venir próximamente, que es el alza de influenza. Y usar la mascarilla durante un tiempo, especialmente si tenemos niños pequeños en casa. Ese es el mensaje. Doctor, ¿usted estaría dispuesto a volver a la primera línea? No. No. Pero usted acaba de decir que se ofrece toda su experiencia para el que lo necesite. Uno ¿no? puede servir desde muchos lugares. Hoy día lo hago desde mi universidad, la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, la Universidad de la América, y lo haré desde otros lugares, pero desde la primera línea espero que no, por favor. No. ¿Fue demasiado el costo? Sí, mucho el costo. Y bueno, pero me imagino que ha sido una experiencia que le ha dejado una satisfacción si uno mira hacia atrás todos los años y todas las experiencias, que es positiva. O sea, tengo ese sentimiento ambivalente, por un lado, de
de sí, una vida que me la he jugado. Pero por otro lado, uno siempre dice, podría haberlo hecho mejor. ¿Ah? Entonces, como tiene esos dos elementos que yo creo que es fundamental para la vida de uno, o sea, tener un poquito de inconformidad, o sea, de esa inquietud que te mueve, claro. O sea, que te permite llegar a viejo diciendo, no, si todavía se pueden hacer cosas. Ahora, de los 3 de sus hijos, ninguno salió médico. Usted siguió los pasos de su papá y fue médico. ¿Lo vieron pasarlo muy mal que no? ¿Ninguno de los 3 quiso optar por la medicina? Quizá no le di buen ejemplo, no sé. Es que además el trabajo para mí ha sido de tanta intensidad, de tanta pasión, que quizás ellos dijeron, por ahí no, por ahí no. Por ahí no va. Por ahí no va. Pero me imagino que fue un papá distinto a como fue su papá con ustedes, y ahora es abuelo. Sí, fui muy distinto, sí, de un papá que era así, de una gran autoridad. Yo era un papá más hippie, más de laissez-faire, así, de dejar hacer. ¿Dónde quedó el vasco? Ahí se perdió, se diluyó. Ahora lo curioso es que mis hijos son muy distintos y son más de reglas, de límites, de cosas que uno no hacía en esa época, porque era como más tratar de ser rebelde contra las generaciones anteriores que habían sido demasiado exigentes en el sentido de las reglas, las normas, la culpa, etc. Claro, ellos parece que sentían que eso era necesario. Están buscando un equilibrio, buscando un balance. Y qué bien, por mis nietos, qué bien. Bien, doctor, muchísimas gracias por recibirnos, por contarnos una historia que no conocíamos, pese a toda su exposición mediática de estos últimos 30 años. Logramos conocer cosas nuevas, sobre todo en un año tan especial como este. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar, como dicen los mexicanos, en su casa. Muchas gracias, doctor, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo. Los dejamos invitados para que nos volvamos a encontrar en 7 días más.